Sean bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente para este tiempo del fin, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis. En el día de hoy tendremos otro estudio más relacionado con lo que es la palabra de Dios, el cual lo titularemos ¿Es bíblico la ordenación de mujeres como pastoras y ancianas? Los veremos después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Bien, como le decía anteriormente, el tema de hoy es si es bíblico la ordenación de mujeres al pastorado y al ancianato. Empecemos. La Biblia es clara con respecto a la voluntad de Dios para el liderazgo espiritual de su iglesia. El requerimiento de que el ministro evangélico que supervisa la iglesia debe ser marido de una sola mujer, como lo vemos en 1 Timoteo 3:2, es tan claro en el original griego como lo es en el español. La palabra griega para marido nunca significa una mujer y la palabra para mujer nunca significa un hombre. Más bien, como lo afirma la enorme mayoría de las versiones de la Biblia en español, este requerimiento de género es tan claro que no puede evitarse a menos que redefinamos lo que queremos decir por hombre y mujer. Pero esto ya ha sido definido por Dios en la creación cuando hizo a Adán y a Eva. Pablo pasa del lenguaje de género inclusivo, todos los hombres, y término de género específico, hombre y mujer. En 1 Timoteo 2, el lenguaje de género exclusivo, marido de una sola mujer, y en 1 Timoteo 3, en conexión con los oficiales de iglesia, su referencia a las mujeres que asistían a los diáconos en 1 Timoteo 3:11. Es una prueba más de que el lenguaje de género es exclusivo, es intencional. Aquí vemos que Pablo no dejó nada al azar. Cuando él usa el término en cada cita que le he mencionado es porque él lo especifica claramente. Vamos a seguir. Aunque existe por lo menos 5 formas de ordenar en griego, Pablo emplea la más fuerte cuando dice que el ministro anciano debe ser, etcétera, etcétera. Es la forma más utilizada para indicar que el imperativo divino, indicar un imperativo divino, le estaré colocando aquí debajo varias citas bíblicas de donde pueden ver las referencias. Las mujeres son tan vitales como los hombres para el crecimiento de la iglesia. El mandato de Pablo de que la mujer calle en la iglesia está dirigido a las mujeres que estaban interrumpiendo en el servicio de adoración haciendo preguntas. Además de este grupo, Pablo le da el mismo mandato a 2 grupos de hombres que estaban interrumpiendo el culto. Lo pueden ver en 1 Corintios 14, 27 al 33 y en Timoteo 2, 11 y 12. Pablo prohíbe que las mujeres usurpen el rol de enseñanza con autoridad, así como lo reconocieron y enseñaron nuestros pioneros adventistas, incluyendo Helena Hartman de White. Aquí Pablo deja bien claro que el ministro debe ser un varón, no una mujer, como está ordenado desde el principio bíblico, desde Génesis, que el hombre debe estar por encima de la mujer. Y también una cita bíblica que dice que la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Pero vamos a continuar. El Nuevo Testamento provee reglas o códigos de conducta tanto para el hogar como para la iglesia. En el hogar, las esposas deben someterse a sus esposos y los esposos deben amar a sus esposas. Los hijos deben obedecer a sus padres y los padres no deben provocar a sus hijos. Para la iglesia, que es la casa de Dios, también existen reglas para la adoración y para ocupar cargos en la iglesia. No debiera haber jinetes sin cabezas en la iglesia. Helena nunca fue ordenada por un cargo de iglesia. La iglesia le dio las credenciales más altas que podía, como un reconocimiento a su llamado especial como la mensajera del Señor y como forma práctica de concederle acceso pleno a todos los púlpitos alrededor del mundo. En el 1909, la hermana Helena White llenó un espacio en blanco de su información biográfica por los expedientes de la Conferencia General. En el espacio en blanco para el punto 19, que pregunta si es ordenado, indique cuándo, dónde y quién, ella simplemente
escribió una X. Es la misma respuesta que hizo al punto 26, que preguntó si se volvió a casar y dar fecha y con quién. De esta manera indicó que nunca se había vuelto a casar ni había sido ordenada. Ella no estaba negando que Dios la había elegido y equipado, pero ella indicó que nunca se había llevado a cabo una ceremonia de ordenación para ella. Como muchos creen que la hermana White fue ordenada, aquí podemos ver un documento que si necesitan se lo podemos buscar y enviar, donde ella nunca fue ordenada, simplemente marcó los espacios con una X. El problema, en Hechos 15, si los gentiles debían circuncidarse para ser salvos, era teológico. La circuncisión era un requerimiento ceremonial. No era como el sábado y el orden de liderazgo de la creación, que fueron establecidos antes de la caída y validados por el pueblo de Dios en todas las partes y en todas las épocas. Creemos que la Biblia es clara. Para entenderla no se requiere un doctorado en teología ni métodos sofisticados de interpretación. También creemos que la Biblia es consistente en toda su extensión. Pablo no se contradice ni ha entendido mal el libro de Génesis. El modelo de liderazgo masculino está en toda la Biblia. Desde el liderazgo de Adán en el jardín del Edén y los patriarcas y los sacerdotes del Antiguo Testamento, hasta que Jesús estableció los apóstoles y ancianos en el Nuevo Testamento, culminando en la Nueva Jerusalén, donde en las puertas están inscritos los nombres de las 12 tribus de Israel y el fundamento lleva los nombres de los 12 apóstoles. Apocalipsis 21, 12 al 14. Si en algún momento llegamos como iglesia al punto de que podemos interpretar al marido de una sola mujer como equivalente a esposa de un esposo, o simplemente fiel hombre o mujer, entonces podemos hacer que cualquier pasaje de las Escrituras signifique cualquier cosa que queramos que signifique, o lo que nuestra cultura nos dice que debiera significar. Podría ser que como iglesia estamos ahora siendo probados para ver si continuaremos manteniendo la Biblia como la autoridad para nuestra fe. Presten atención. Y práctica, de modo que, habiendo pasado esta prueba, podamos estar preparados para la prueba mayor, que está justo delante de nosotros en relación con el matrimonio del mismo sexo y aún el sábado, como lo declara el informe de la posición número 1 de la teología de la ordenación presentado en el concilio anual. Aquí le estaré dejando el fragmento para ahorrar un poco de tiempo. Más importante aún, es decir, si permitir o no que las mujeres sean ordenadas al ministerio evangélico, como leemos en la Biblia, como se ha hecho evidente, algunos adventistas están comenzando a interpretarla en forma muy diferente. Así que no es de sorprenderse que lleguen a conclusiones muy diferentes. En el día de hoy, podemos ver dentro de nuestra iglesia, principalmente porque las iglesias protestantes y evangélicas lo están haciendo desde hace mucho tiempo, y le voy a dar unos datos más adelante para que ustedes vean a qué acarrea esta decisión. En nuestra iglesia, las divisiones de Sudamérica y en Alemania, Sudamérica me refiero a Brasil y en Alemania, y ahora en la división de Mid Division en Estados Unidos, en la montaña rocosa, están ordenando mujeres como pastoras. En China es una situación muy delicada y diferente, que eso lo podemos tratar en otro tema, pero hasta ahora eso no se ha aprobado en la Asamblea General de los Adventistas del Séptimo Día, donde se ha llevado 3 veces y las 3 veces se ha declinado. Eso se está tomando en los concilios anuales que se llevan cada división, no en la Asamblea General, de donde proviene nuestro manual de iglesia y donde el Espíritu Santo se derrama para que todas las decisiones sean tomadas con eficacia. Vamos a continuar. Los adventistas siempre hemos sido el pueblo de la Biblia. Nunca hemos confiado en un magisterio o un grupo que interprete la Biblia por el resto de la iglesia. Sabemos que al aproximarnos a los últimos días, esto será específicamente importante, a fin de que cada uno de nosotros podamos estar siempre preparados para presentar razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. En última instancia, lo más importante no es cómo interpretar la Biblia, los teólogos o los líderes de la iglesia en los distintos niveles, sino como dijo Jesús, cómo lees, como está escrito en Lucas 10:26. Le dejaré todo eso puesto por acá abajito. Por otro lado, muchos quieren adaptar la Biblia a la lógica y a la razón, para apoyar ciertas corrientes en pro de ordenación a las mujeres al ministerio. Los teólogos liberales les fascina manipular la Biblia para apoyar estas corrientes neoliberales feministas, los cuales es un ataque frontal al género establecido por Dios.
Quisiera agregar, además, que la hermana White fue personalmente muy cuidadosa en relación al asunto de ordenar mujeres como ministro del Evangelio. A menudo ella habló de los peligros a los que estaría expuesta la iglesia por esta práctica. Frente a un mundo opuesto a esto, debo decirle que nunca he visto una declaración proveniente de su pluma en la que recomiende en forma oficial y formal la ordenación de mujeres al ministerio evangélico, para realizar las labores públicas que se esperan en un ministro ordenado. Elena G. de White explica con claridad el papel de la mujer en la iglesia, como dice esta cita de Reviewer Herald, 9 de julio de 1985. Aquellas damas que tienen voluntad de consagrar algo de su tiempo para el servicio de Dios debieran ser elegidas para visitar a los enfermos, atender a los jóvenes y ministrar a los pobres. Debieran ser separadas para esta tarea por la oración y la imposición de manos. Y sigue más adelante, pero se la pondré acá para que la puedan ver completa. Varias mujeres fueron ordenadas como diaconisas durante el tiempo del ministerio de la hermana White en Australia. El 10 de agosto de 1895, la Comisión de Nombramiento de la Iglesia Ashfield de Sydney presentó un informe que fue aprobado. Las actas de secretariado declaraban, y inmediatamente después de la elección, los nuevos dirigentes fueron llamados a la plataforma, y los pastores Corliss y McCulloch apartaron al anciano y a los diáconos y diaconisas por oración y la imposición de manos. Es más claro que la ordenación de mujeres no posee base bíblica y solo se puede defender de acuerdo a las opiniones personales de los teólogos liberales pro ordenación. La ordenación de mujeres proviene de la cuna de Babilonia. El pueblo de Israel no tenía sacerdotisas. Esta práctica solo era de las naciones paganas. Por ejemplo, Semiramis, mujer de Nimrod, era una sacerdotisa. Como le decía ahorita, podemos ver en la historia las iglesias que han ordenado mujeres, cómo han ido en declive. Por ejemplo, la iglesia luterana comenzó a ordenar ministras para la obra y su membresía fue descendiendo. Lo mismo pasó con la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana. Los únicos que se han mantenido un poco al margen de eso ha sido la iglesia bautista y un poco nosotros adventistas del séptimo día, ya que en algunas divisiones, como les mencioné anteriormente, se está ordenando mujeres. Pero si ven el índice y ven las informaciones y las gráficas de esas iglesias presbiteriana, luterana y anglicana, han ido en declive su membresía y han perdido muchos miembros porque han ordenado mujeres. Pueden ver el tope desde cuando empezaron a ordenar hasta el día de hoy, que la estadística está más o menos 2015, por ahí 2016. Pueden ver los resultados y ha sido en decadencia. Y eso mismo puede suceder dentro de nuestras denominaciones si le prestamos atención a los teólogos y no a lo que dice la Biblia en un escrito está. Somos sola escritura. La Biblia es su propia intérprete. No necesitamos nada extra bíblico para darle soporte a lo que dice la palabra de Dios. Para terminar, como adventistas del séptimo día, colocamos por encima de las costumbres y tradiciones el sencillo, así dice Jehová. Y por esta razón no estamos ni podemos estar en armonía con las multitudes que enseñan y siguen las doctrinas y los mandamientos de hombres. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 130, párrafo 3. Bueno, mis hermanos, esto es un breve detalle de bíblicamente y estadísticamente de lo que está pasando dentro y fuera de nuestra iglesia con la ordenación de mujeres. No les restamos méritos a las damas, ni eso es machismo, simplemente es el orden establecido por Dios. Ya que otra persona lo quiera alterar, ya está en contra de la voluntad de Dios y se verá cara a cara con Dios, porque Dios no lo estableció así y el mismo apóstol Pablo es enfático en esto. Esperamos que este estudio le haya sido de ayuda y que le pueda edificar y que el Señor me le continúe bendiciendo. Recuerden suscribirse, darle like, compartir este material para que llegue a más personas y apoyar nuestro ministerio, porque tratamos de llevar la verdad a todo el mundo. Que el Señor me les bendiga y hasta la próxima. Bye.